En este video vamos a realizar un breve repaso por la historia del territorio ecuatoriano. Por la limitación del tiempo iniciaremos con la época incaica, no sin antes mencionar que ya había algunas culturas antes de esta, como la Valdivia, Tolita, Manteños, Huancavilcas y muchas otras más. Los incas ingresan desde Perú en el sur del Ecuador e invaden y conquistan a los paltas. Luego empezaron a avanzar sobre los cañaris, pero estos opusieron muy buena resistencia, por lo que los incas tuvieron que esperar refuerzos en territorio saraguro. Una vez que los incas los superan en número, los cañaris deciden pactar y someterse a las condiciones incas. Después de esto, Túpac Yupanqui fundó la ciudad de Tomebamba, actual ciudad de Cuenca, donde nacería Huayna Cápac, quien a su vez tuvo varios hijos, de los cuales destacaron sobre todo por su protagonismo en los sucesivos acontecimientos dos, Huáscar y Atahualpa. Después de la muerte de su progenitor, ambos acumularon poder político y militar a la vez que articularon pueblos y nacionalidades en torno a sus respectivos proyectos políticos para el llamado Tahuantinsuyo. Todo desembocó en una serie continua de acontecimientos bélicos, cuyo increíble final fue el de la derrota de los huestes oficiales incas de Huáscar, quien fue hecho prisionero y ejecutado. A la par, intervenió un agente inesperado para terciar por el poder y quien finalmente se impuso por un periodo que duraría 300 años, los españoles. Cuando Atahualpa gana la guerra, se dirige desde Quito hacia el Cusco para proclamarse inca, pero antes decide entrevistarse en Cajamarca con unos hombres de raras ropas que habían llegado desde un lugar desconocido. En Cajamarca, Francisco Pizarro atrajo a Atahualpa a una emboscada y lo hizo prisionero. A pesar de que el monarca indígena pagó un crecido rescate en plata y oro, fue finalmente asesinado. Diego de Almagro funda San Pedro de Riobamba en 1534, convirtiéndose en la primera ciudad fundada en el actual Ecuador. Sebastián de Benalcázar ocupa la zona norte del país, donde funda Santiago de Quito en el mismo año, y otras ciudades más adelante. La época colonial del Ecuador se divide en tres periodos. En el primer periodo fue la implantación del orden colonial entre 1534 y 1593, donde se funda ciudades, diócesis y audiencias. Además, la subyugación de los aborígenes se fue consumando en el territorio. Quito, Portoviejo, Guayaquil, Pasto, Loja, Cuenca y más ciudades se fundaron en este periodo, mientras que la diócesis se crea en 1545. La legislación de Indias reguló la vida a nivel social, político y económico en la colonia, separando en dos repúblicas a la sociedad, la de los blancos y la de los indios. Al final del siglo XVI empezaron los conflictos. La revolución de los alcabalas tuvo lugar entre los años 1592 y 1593, en contra del pago de un nuevo impuesto a la actividad comercial. La corona española mantuvo el poder y el orden, pero antes reprimió y asesinó a los dirigentes que apoyaron y lideraron la rebelión. En la segunda etapa se da el auge del orden colonial, entre 1593 y 1721. Este periodo estuvo determinado por el Pacto Colonial, en el que se definió la repartición de las funciones económicas entre España y sus colonias. Se profundizó el mestizaje, se mantuvo la creación de ciudades, templos y conventos. La encomienda perdió valor y la mitad resurgió como método de organización a nivel económico. La actividad textil adquirió un gran valor y los productos tuvieron gran parte del poder de la economía total. Fue una etapa en la que la naturaleza tuvo un papel protagónico. En Quito, las sequías y las pestes tuvieron un efecto negativo. Por otro lado, la Tacunga sufrió por los terremotos en 1692 y 1698, que ocasionaron daños importantes también en Ambato y Riobamba. Estos hechos empezaron a afectar a las actividades económicas. Finalmente, en el tercer y último periodo, entre 1721 y 1808, se da la redefinición del orden colonial. Se crearon las reformas borbónicas, limitando las actividades comerciales de las colonias, específicamente la actividad textil de la Real Audiencia de Quito. Las crisis continuaron, la presencia de metales empezó a disminuir y la industria textil empezó a perder importancia. Por otro lado, la agricultura comenzó a ser relevante y con ella el latifundio. Hasta que en 1808 empezaron los movimientos independentistas, con los latifundistas como grandes protagonistas que tras cruentas luchas lograron la independización de España el 24 de mayo de 1822 en la batalla de Pichincha.